Hola, buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal. El vídeo de hoy va a ser muy apasionante porque Jerome Powell el pasado viernes anunció algo que cambia todo el paradigma bursátil. Anunció que la Fed en septiembre iba a bajar los tipos de interés. No especificó cuánto, pero el simple hecho de anunciar eso, el simple hecho de decir que la Fed iba a bajar los tipos de interés, realmente lo cambia todo. Veremos cómo nos afecta a nosotros como inversores. También veremos el calendario económico, aparte de repasar el de esta semana, veremos cuál es el de la semana siguiente, cómo nos podemos beneficiar de todos los resultados que se vayan dando. También veremos estadísticas muy llamativas y repasaremos los principales índices. Empezamos con el calendario económico. El martes de esta semana ya dijimos que se anunció el IPC de la zona euro, fue del 2,6%, la inflación del 2,6%. ¿Eso está relacionado con los tipos de interés? Realmente está muy relacionado. ¿Por qué? Pues de hecho para eso se suben los tipos de interés, para regular la inflación, para evitar que siga subiendo, ¿de acuerdo? El miércoles, inventarios de petróleo crudo de la AIE fue de menos 4,649 millones. ¿Eso nosotros nos podemos beneficiar de alguna manera? Pues sí, sí que nos podemos beneficiar. Pero os tengo que decir que lo importante no es tanto el dato en sí, sino la tendencia de los datos. Os lo enseño por qué. Mirad, vamos a ver el gráfico a un año vista de los inventarios de crudo en Estados Unidos. Como podéis ver, a principios de julio el resultado era negativo, era de menos 12 millones. ¿Eso qué significa? Significa que las empresas no tenían petróleo, necesitaban petróleo. Había una gran demanda de petróleo y durante las siguientes semanas el resultado también fue negativo. Bien, pues usando la lógica, cualquiera diría que el petróleo subió por aquel entonces, ¿no? Porque claro, si las empresas necesitaban petróleo, realmente había una gran demanda de petróleo. Necesitaban comprar bastante petróleo. Vamos a ver si eso se vio afectado en el precio del crudo o no. Vamos a buscar aquí el petróleo. Aquí está. Vamos a ponerlo a un año vista. Mirad. Primera semana de julio. Aquí es, perdón. Perfecto. Las siguientes semanas hemos dicho que el resultado seguía siendo negativo y la lógica nos dice claro, que el petróleo debería subir, ¿no? Porque sigue faltando petróleo. Sin embargo, fijaros qué pasó. Lo voy a anotar bien. Primera semana de julio. Fijaros qué ocurrió. Durante las siguientes semanas, el petróleo bajó. ¿Cómo puede ser? Si todos los resultados fueron negativos, y si es negativo significa que las empresas necesitan petróleo, no tienen petróleo en stock. Bien, pues el petróleo subió porque, como os he dicho, lo importante es la tendencia. La primera semana de julio el resultado fue de menos 12 millones, pero durante las siguientes semanas, aunque el resultado era negativo, bueno, mejor dicho, fue negativo, fue más alto que el de la primera semana de julio. Es decir, la tendencia era alcista. Cada vez las empresas iban necesitando menos petróleo. Aunque necesitaban, cada vez necesitaban menos. Y por eso mismo el petróleo bajó. ¿Por qué ha subido tanto el petróleo este viernes, el viernes pasado? Fijaros. Pues por el mismo motivo, porque ha habido un cambio de tendencia. El último dato que tenemos, que por cierto, estos datos se presentan de manera semanal. Pues eso, el último dato que tenemos es de menos 4,649 millones, cuando el penúltimo era positivo, era de 1,357 millones. ¿Veis qué cambio de tendencia? ¿Cómo hemos pasado de algo positivo a un negativo bastante negativo? No es ni menos 1 ni menos 2, son menos 4 millones. Por eso mismo, ya os digo, lo importante es el cambio de tendencia. Acordaros siempre de esto. ¿Nosotros nos podemos beneficiar de alguna manera? Porque ahora ya sabemos que lo importante es el cambio de tendencia, ¿de acuerdo? Ahora cuando las identifiquemos, ¿nos podemos aprovechar de esa situación? Pues sí, y no solo invirtiendo en futuros de petróleo.
sino también con empresas cuyo subyacente es el petróleo. Por ejemplo, la empresa Chevron. A ver si aparece. Aquí está. Voy a poner el gráfico de petróleo a 5 años vista. Fijaros cómo su cotización es muy parecida. Aquí el petróleo bajó y cambió la tendencia. Como cambió la tendencia, la empresa también cambió su tendencia y empezó a subir. En esta situación, aquí cambió la tendencia, pero esta vez hacia la baja. Fijaros, Chevron, porque es una muy buena empresa y realmente no bajó con el petróleo. Hay muchas empresas que de la misma manera que el petróleo bajó, también bajaron ellas. Esta, como es una empresa que a largo plazo es muy buena, fijaros, simplemente con el simple hecho de deciros, valga la redundancia que he dicho simplemente 2 veces, con el hecho de deciros que lleva 30 años repartiendo dividendos crecientes, con eso ya os lo estoy diciendo todo. Ya os estoy diciendo que es una empresa que sabe cómo gestionar su negocio y es una buena empresa a largo plazo. Bien, pues con estas cosas se demuestran más, porque fijaros, aquí el petróleo cambió la tendencia a la baja y sin embargo Chevron no bajó, se quedó plana, pero ya está bastante bien. Claro, si el subyacente baja y tú no bajas, es verdad que no subió, pero bueno, es que se quedó plana, ya está muy bien. No lo hizo peor que el petróleo, ni similar al petróleo, lo hizo mejor. ¿De acuerdo? Bien, lo dicho, ¿nos podemos beneficiar? Sí. ¿Cómo? Fijándonos en las tendencias. Vamos con más datos macroeconómicos. A ver qué más. A ver si aparece. ¿Vale? El jueves, PMIs, especialmente el PMI manufacturero y el de servicios de Estados Unidos. Os tengo que decir que los PMIs igual. Lo importante es la tendencia. Por cierto, cuando se dice PMI manufacturero, ¿a qué empresas se refieren? Pues se refieren a las empresas que producen cualquier producto partiendo de una materia prima. ¿De acuerdo? En cambio, las empresas de sector servicios, pues son, por ejemplo, asesorías, consultorías, si una persona trabaja de abogados, hostelería. ¿Por qué? Porque la hostelería ya compra el alimento fabricado, vamos a decirlo, ¿no? En cambio, la persona que trabaja en el campo, ese sí que sería manufacturero. Bien, vamos a comparar el PMI manufacturero, el indicador, con empresas. Vamos a compararlo con una empresa que es del sector manufacturero. De hecho, una empresa bastante potente. Primero, vamos a colocar aquí arriba el indicador manufacturero. Vamos a ponerlo desde el 2020 hasta ahora. Y la empresa, por ejemplo, GE Aerospace, es una empresa manufacturera muy popular. Es una empresa que se dedica a fabricar motores de aviones. Fijaros, aquí realmente el cambio de tendencia no se puede decir que fue en esta situación. ¿Por qué? Porque subió un poco. Realmente aún no sabíamos si iba a seguir subiendo o iba a bajar. El cambio de tendencia realmente se produjo aquí. Aquí ya subió bastante y ya tenía toda la pinta que iba a seguir hacia arriba, se iba a seguir dirigiendo hacia arriba. Fijaros cómo esta empresa al cabo de poco empezó a subir. Aquí, en julio del año 2021, cambio de tendencia, pero a la baja. Mirad cómo la empresa empezó a bajar. Aquí, cambio de tendencia. El PMI dejó de bajar, ¿de acuerdo? Y empezó a subir. Fijaros cómo la empresa, esto fue finales del año 2022. Fijaros, esto hace referencia en el gráfico de la empresa aquí. Fijaros cómo empezó a subir, ¿de acuerdo? Realmente, si tenemos empresas que se dedican o que están en el sector manufacturero, nos tenemos que preocupar si el PMI manufacturero baja de 46,2. ¿De acuerdo? Actualmente, el último resultado que tenemos es de 48. Pero ya os digo, lo preocupante es si baja de 46,2, porque entonces sí que habría un cambio de tendencia a la baja. Y muy posiblemente las empresas del sector manufacturero bajarían. De acuerdo. ¿Qué más?
Por cierto, no os lo he dicho, lo del petróleo. Dicho esto, lo que os he dicho antes, ¿eso significa que es un buen momento para invertir en el petróleo o no? Voy a poner otra vez el gráfico del petróleo. Os digo, viendo el cambio de tendencia, cualquiera diría que sí es un buen momento, ¿no? Pero a mí me preocupa que las elecciones de Estados Unidos están a la vuelta de la esquina. Y estoy seguro que el gobierno de Estados Unidos, como cualquier gobierno, va a hacer todo lo posible para que el petróleo esté bajo y así sus productos estén bajos, como por ejemplo la gasolina. A un gobierno le interesa que en tiempo de elecciones la gasolina esté al precio menor posible, ¿no? Por eso, realmente estoy bastante indeciso. Y como estoy indeciso, no invertiré en nada relacionado con el petróleo. Pero si no hubieran elecciones de Estados Unidos, realmente sí que invertiría. De acuerdo, ¿por dónde iba? Ya he explicado también el tema de los PMIs. El viernes, ventas de viviendas nuevas a las constructoras. Sí, afecta y mucho. ¿Por qué? Porque si bajan los tipos de interés, los préstamos también bajan, los intereses de los préstamos también bajan. Eso implica que las personas tienen más facilidades para comprar viviendas. ¿De acuerdo? Así que muy posiblemente las empresas constructoras se van a ver beneficiadas de esa situación. Vamos a ver si encuentro el indicador de... Aquí está. Este es el indicador de ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos. ¿De acuerdo? Y aquí la empresa Lennar Corporation. Es una empresa bastante potente en el sector constructoras. Como podéis ver, como siempre, lo importante es el cambio de tendencia. ¿De acuerdo? Aquí la tendencia cambió hacia arriba, la empresa sube. La tendencia cambió hacia abajo, la empresa baja. Y aquí la tendencia cambió hacia arriba, la empresa sube. ¿Veis? Bueno, no lo he colocado bien, por eso a lo mejor habéis visto que no coincide del todo, así mucho mejor. Perfecto. ¿Veis como el gráfico es muy parecido? Genial. Por lo tanto, muy posiblemente las constructoras se van a ver beneficiadas del hecho de que los tipos de interés se reduzcan. Perfecto. ¿Qué más? El lunes de la semana que viene, índice IFO de confianza empresarial en Alemania. ¿Qué es esto? Esto realmente te dice que si hay optimismo o pesimismo en la actividad económica del país. Si es superior a 100, hay optimismo. Si es inferior a 100, hay pesimismo. En este caso, es inferior a 100. También, como siempre, lo importante es la tendencia, ¿de acuerdo? Para que lo tengáis en cuenta. Pero me quiero centrar en algo muy importante, en el PIB. ¿Qué es el PIB? El PIB es el indicador más importante con el que nos podemos encontrar. ¿Qué mide realmente? Realmente mide el valor de los bienes y servicios producidos en un país. ¿Yo para qué utilizo el PIB? Yo realmente utilizo el PIB para, si estoy interesado en invertir en algún país que realmente no conozco mucho sus empresas, me gusta saber si ese país está en expansión o no, o está pues eso, si está estancado. Porque, por ejemplo, China ha tenido un crecimiento enorme, pero lleva 2 años estancada. Vamos a verlo, de hecho. A ver, sí, vamos a poner el gráfico. Vamos a buscar, por ejemplo, vamos a comparar primero el PIB de Alemania con el de Estados Unidos. Aquí está el de Alemania. Vamos a buscar ahora el de Estados Unidos. Veréis que es muy parecido. Aquí está. No, este no es. Este sí. ¿Veis cómo el comportamiento es bastante parecido? Estoy viendo el gráfico partiendo del año 1970. Vamos ahora a añadir India. Vamos a ver. Aquí está.
vamos a ver. Fijaros, India, que es el color violeta, hasta el año 2005 tenía un PIB similar que Estados Unidos y Alemania, pero a partir de ese año realmente despuntó. Ahora vamos a ver el PIB de China. Vamos a ver, aquí está. Fijaros, China, si ya India despuntó, China ni os cuento. Fijaros qué diferencia. Como en los años 90 el PIB de China se disparó. Fijaros aquí. Bueno, años 90 y principios de los años 2000 también. Pero lo que os quería decir, vamos a comparar el PIB de simplemente hace unos años. Este de aquí, este que está plano, este hace referencia, este de aquí, al PIB de China. Fijaros cómo llevan 2 años estancos. De hecho, tanto Alemania como Estados Unidos y como India les han superado. ¿Significa que China seguramente no va a ser una buena inversión a largo plazo, de cara al futuro? Yo creo que de cara al futuro sí que lo va a ser, pero realmente actualmente se encuentran en una situación económica complicada, ¿de acuerdo? Seguimos con los datos macroeconómicos, IPC subyacente e IPC normal. ¿Qué diferencia hay entre el IPC subyacente y el que no es subyacente? Pues el subyacente muestra, veréis que es mucho más estable, es menos volátil. ¿Por qué? Porque no tiene en cuenta productos que son muy volátiles, como por ejemplo la gasolina o los alimentos. ¿Qué más? Ventas minoristas en España. También precios del gasto en consumo personal subyacente. Estos dos datos, el hecho de que las tasas de interés bajen, se ven muy beneficiadas. Ventas minoristas. Minoristas, por ejemplo, una empresa retail. Retail, pues es eso, significa minorista. Walmart, ya sabéis, el supermercado de Estados Unidos. McDonald's, comida rápida, o cualquier empresa de viajes. Estas empresas, cuando los tipos de interés bajan, el consumo de las personas normalmente aumentan. De hecho, ya lo veréis, como a medida que bajen los tipos de interés, los datos macroeconómicos de consumo van a subir, ¿de acuerdo? Por eso mismo se van a ver muy beneficiadas. ¿Por qué? Porque las personas van a gastar más. Bien. Por cierto, aquel que le interese China, sábado de la semana que viene, PMI manufacturero chino. De acuerdo, una vez dicho esto, vamos a ver qué empresas presentan resultados la semana que viene. Realmente, lo gordo se concentra en el miércoles y el jueves. Fijaros, miércoles después del cierre de mercado, Nvidia y Salesforce. El jueves tenemos Ulta Beauty, Gap y Autodesk y Lululemon. Realmente el miércoles y el jueves serán días muy interesantes, especialmente con Nvidia. Muchísima gente va a estar muy pendiente de los resultados financieros de Nvidia. Ya sabéis, esto lo extraigo de la antigua Twitter, de X, del usuario Earnings Whispers, y los datos que voy a mostrar ahora los extraigo del usuario de Charlie Vilello. Fijaros qué estadística tan interesante. ¡Qué barbaridad! En tan solo 5 años, la deuda de Estados Unidos ha aumentado un 59%. Hace 5 años la deuda era de 22 trillones anglosajones, y la deuda actual es de 35 trillones. Una barbaridad. Realmente es insostenible. Por último, esta estadística también es muy interesante. Esta estadística compara el dólar con el oro. De hecho, nos está diciendo que los dólares que tienes en tu cuenta bancaria desde el inicio de año hasta ahora no han cambiado de valor, valen lo mismo. Pero sin embargo, si tuvieras oro, el oro sí que ha aumentado un 22%. Qué diferencia, ¿no? Fijaros qué barbaridad. Bien, una vez vista esta estadística, vamos a repasar los índices. El IBEX 35,
El IBEX se encuentra muy cerca de unos máximos muy importantes que realizó a finales de junio. Finales no, perdón, a principios de junio. Se encuentra a menos de aproximadamente un 1,5%. Viendo la cotización de los últimos días, tiene toda la pinta que va a superar esos máximos. Porque fijaros qué velas tan alcistas. Cómo están subiendo con baja volatilidad y además cerrando cerca del máximo diario. Esa es una muy buena señal. Por cierto, no confundiros con este máximo con el máximo histórico. El máximo histórico se dio a finales del año 2007, ¿de acuerdo? Lo que hemos visto es esto de aquí, que como veis es un máximo muy importante, es una resistencia muy importante en el pasado, pero no es el máximo histórico. El DAX 40. El DAX 40, como veis, sí se encuentra cerca de máximos históricos. De hecho, tiene también pinta que los va a superar. Se encuentra a menos de un 1,5% de máximos históricos. Y la cotización de los últimos días es una cotización muy alcista. Te está diciendo que lo más probable es que siga subiendo. Bien, el SP500, 3/4 de lo mismo. Está, como aquel que dice, en máximos históricos. ¿A cuánto está? Es que es muy poco. Menos de un 1,5% también. Poquísimo. Y tiene pinta que los va a superar por las cotizaciones de los anteriores días. El Nasdaq también está bien, no tanto como el SP500, como el DAX y como el Dow Jones, que veremos luego, pero está muy bien. ¿Por qué? Porque está a un 4,5% aproximadamente de los máximos históricos. El Nasdaq 100, el índice Nasdaq 100, ¿veis? Está muy cerca de máximos históricos. Dow Jones también muy bien. Este sí que está a nada. Está a 0,5% de máximos históricos. Y tiene pinta que los va a superar. Viendo las cotizaciones de los últimos días, tiene toda la pinta que sí, que va a realizar máximos históricos. ¿Veis cómo están máximos históricos? ¿Qué más? El VIX. El VIX el viernes bajó un 9%. ¿Qué significa eso? Significa que se espera que haya menos volatilidad en el mercado que la que había, por ejemplo, respecto al jueves, que el VIX era más alto. Para eso sirve el VIX. Hay gente que también lo llama con el nombre índice del miedo, ¿de acuerdo? Así que realmente el VIX nos está diciendo que la bolsa va a seguir siendo alcista al menos en el corto plazo, porque fijaros cómo está bajando. Si el VIX sube, significa que va a haber más volatilidad en el mercado. Si el VIX baja, que va a haber menos volatilidad. El oro se encuentra en máximos históricos. De hecho, fijaros cómo se está alejando de esta zona de control tan importante, los 2.431 dólares. Eso es una también muy buena señal. El hecho de que se aleje de esta zona de control, señal alcista. Petróleo, lo que os he comentado. Si no fuera por las elecciones de Estados Unidos, el cambio de tendencia me dice que el petróleo se dispone a subir, pero estoy bastante indeciso porque creo que van a hacer todo lo posible para que de cara a las elecciones el petróleo esté bajo. El euro dólar. ¿Qué diferencia? ¿Cómo cambia tanto de un día a otro? ¿Por qué digo esto? Os lo digo porque el martes por cada euro nos daban 1,11 dólares. El viernes el dólar bajó tanto respecto al euro que por un euro nos dan casi 1,12 dólares. ¿Cómo puede ser un cambio tan notorio en pocos días? De 1,11 a 1,12 realmente es bastante. Bien, por último, el Bitcoin ha tenido una muy buena cotización en esta última semana. Se encuentra en aproximadamente los 64.000 dólares.
Perfecto. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido interesante y sobre todo espero que tengáis una muy buena semana. Nos vemos en los siguientes vídeos. Un fuerte abrazo.